La hija de Camila cruzó una línea y el príncipe Guillermo acaba de redibujar el mapa real. En una cena privada el 12 de julio de 2025, Laura López se burló de la princesa Catherine frente a diplomáticos, llamándola relaciones públicas pulidas y no de sangre real. Catherine se fue en silencio, pero William no. En cuestión de días, Laura fue incluida en la lista negra de eventos reales y el título ceremonial de Camila fue retirado discretamente. Porque esto no fue solo acoso, esto fue un ataque a la futura reina. Una cena real se vuelve desagradable. Se suponía que era una formalidad diplomática. El 12 de julio de 2025, Clarence House organizó una cena privada con 6 dignatarios extranjeros, incluidos enviados de Suecia, España y los Emiratos Árabes Unidos. La lista de invitados incluía a miembros de la realeza de alto rango, asesores clave y a la hija de Camila, Laura López. A las 8:40 p.m. la cena estaba en marcha, pero a las 9:15 la tensión ya se había apoderado del ambiente. Según testigos, Laura comenzó a hacer bromas que no solo eran inapropiadas, sino que estaban dirigidas. Se refirió a Catherine, sentada a 2 sillas de distancia, como realeza por estilo, no por sangre. Una frase que congeló la mesa. Otro invitado trató de restarle importancia con una risa, pero Laura redobló la apuesta, comparando los orígenes de clase media de Catherine con una campaña de relaciones públicas pulida que se salió de control. Varios diplomáticos supuestamente miraron hacia abajo o hacia otro lado, mientras Camila permanecía en silencio, sin ofrecer corrección ni preocupación. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado de formal a gélida. Catherine, conocida por su compostura, no dijo nada en respuesta. A las 9:47 p.m., se excusó silenciosamente de la mesa. Su coche salió de Clarence House justo antes de las 10 p.m. y llegó al Palacio de Kensington en 25 minutos. No hubo lágrimas ni drama, solo silencio. Pero para aquellos que la conocen, el mensaje fue alto y claro. Catherine había elegido no participar, pero la herida era real. Más tarde esa noche, un asistente de un diplomático envió por correo electrónico un resumen de la noche al Ministerio de Asuntos Exteriores, calificando el momento como una humillación visible de la futura reina. Internamente, el personal del palacio comenzó a susurrar. «Eso no fue una broma», dijo uno. «Fue un ataque y no fue la primera vez». La cena puede haber terminado, pero algo se había roto. Y para William y Catherine esta vez, no podía ser ignorado. Mientras el público permanecía ajeno, los conocedores del palacio ya sabían que algo había cambiado. Los comentarios de Laura no fueron aislados. Fueron deliberados. Y a diferencia de momentos de tensión pasados, este había sido presenciado por ojos extranjeros. Catherine eligió el silencio. Pero William, él exigiría respuestas porque en 24 horas, lo que comenzó como una cena se convertiría en un escándalo con evidencia documentada, informes oficiales y consecuencias que el palacio ya no podría enterrar. La falta de respeto documentada. Para la mañana del 13 de julio de 2025, los ayudantes del palacio habían compilado un informe interno completo del incidente. El documento etiquetado como Caso ID-42 Conducta Real incluía 3 relatos de testigos presenciales, de invitados y personal real. Las declaraciones más condenatorias provenían de un corresponsal real, de la BBC, que había estado sentado a una distancia audible. Confirmó haber escuchado a Laura referirse a los orígenes de Catherine como clase media polaca cubierta de brillo Windsor,
y calificó su imagen como más curada que ganada. El informe con fecha y hora, de las 8:15 n.m., fue entregado al secretario privado de William a las 9 a.m. William estaba en el Palacio de Kensington, revisando su discurso para una cumbre educativa programada para el 14 de julio. Cuando le entregaron el archivo, dejó de leer a la mitad y dijo en voz baja pero firme: «Esto no es una broma, es sabotaje». Canceló sus reuniones durante las siguientes 3 horas y solicitó la lista completa de invitados, la cobertura de la cámara y el plano de asientos del ala de seguridad de Clarence House. El informe interno se amplió a medida que surgieron más detalles. Laura también había supuestamente burlado de la postura de Catherine, refiriéndose a su acto de princesa siempre encendido, y la acusó de ganarse a la nación a través de ángulos fotográficos. Un archivero real que escuchó los comentarios escribió en su testimonio: «No fue improvisado, fue agudo, fue escenificado para impactar». Todos los testimonios fueron firmados y verificados a las 3:06 p.m. Esa noche, William cenó solo con Catherine. Su equipo despejó su agenda por completo. No emitió una declaración, pero según fuentes internas, le dijo a su asesor principal esa noche: «Esto ha ido demasiado lejos. Los hemos protegido. Ellos nunca la han protegido a ella». Ellos estaba claro. Camila y su círculo. William había sido paciente durante más de una década. Pero ahora, por primera vez, el futuro rey vio los ataques no solo como una falta de respeto, sino como una amenaza para la propia institución que su esposa ayudó a preservar. El archivo era real. Las palabras fueron presenciadas, y la falta de respeto ya no era un rumor. Estaba escrito, con fecha y hora, e innegable. Sin embargo, mientras William ardía entre bastidores, Catherine permaneció quieta. Su próximo movimiento no fue venganza o defensa, fue deber. Porque mientras algunos usaban las cenas para herir, Catherine usaba los días tranquilos para reconstruir. Y tenía un hospicio para visitar a la mañana siguiente. Catherine perdura en silencio. A las 10:05 a.m. del 14 de julio de 2025, menos de 36 horas después de ser humillada en Clarence House, Catherine llegó al St. Elmas Children's Hospice en Oxford. Vestida simplemente con un vestido azul a medida y tacones color nude. Sonrió cálidamente a cada niño que saludó. Las cámaras no captaron ninguna de la tensión detrás de sus ojos. Pero los ayudantes lo sabían. «No había dormido», dijo uno, pero nunca canceló. Nunca se inmutó. A puerta cerrada, Catherine estaba sufriendo. En casa, según los informes, le dijo a un asistente de mucho tiempo: «No puedo permitir que esto desgarre a la familia». Se negó a emitir ninguna respuesta a Laura o Camila, ni permitió que el personal filtrara nada a la prensa. Su única condición, que su trabajo público permaneciera ininterrumpido. Tenía 2 eventos, una sesión informativa y una llamada de caridad privada programadas durante las próximas 72 horas. Asistió a todos. Su elección de no tomar represalias solo profundizó el respeto del personal. «Es más dura que nadie en ese palacio», dijo un ayudante principal, «porque no jugará su juego». El apoyo desde dentro de Kensington creció de la noche a la mañana. Las flores aparecieron en su oficina a la mañana siguiente. Algunas de pasantes, otras de figuras importantes del cuerpo de prensa real. Pero lo más conmovedor de todo fueron las notas privadas. Más de 40 tarjetas escritas a mano
se deslizaron debajo de su puerta por el personal y los voluntarios. La reacción pública siguió cuando se publicaron fotos de la visita al hospicio. La imagen de Catherine arrodillada junto a un niño enfermo, tomándole la mano y escuchando, se volvió viral. No por la moda, no por el escándalo, sino porque mostraba quién era, incluso bajo el fuego. Y aunque los titulares aún no habían estallado, una cosa ya estaba clara. Frente a la crueldad, Catherine había elegido la gracia, y el mundo estaba a punto de tomar partido por ella. Catherine se mantuvo erguida en silencio. Pero William estaba llegando a su límite. Los comentarios, las sonrisas, el patrón que se extendía por años. Había tragado demasiado con demasiada frecuencia por el bien de la paz. Pero ahora los ataques eran públicos, documentados y crueles. Y por primera vez, el futuro rey contraatacaría. No con rabia, sino con autoridad real. Lo que sucedió después sacudiría ni a la monarquía desde dentro. El punto de ruptura de William. En la noche del 15 de julio de 2025, William se sentó solo en su estudio privado en el Palacio de Kensington, revisando los testimonios escritos de los invitados de Clarence House. Aunque el escándalo aún era interno, su peso emocional se había extendido por los pasillos reales. El documento, ahora de más de 17 páginas, incluía no solo los insultos de Laura López, sino notas al pie que hacían referencia a comentarios anteriores de Camila que databan de 2013, 2016 y, más recientemente, una sesión informativa sobre la gira real de 2022. Los patrones no se estaban formando. Siempre habían estado allí. Una entrada se destacó. Un miembro del personal privado recordó que Camila una vez comentó que Catherine era demasiado perfecta para confiar y más princesa de lo que puede soportar la línea de sangre. Las palabras desestimadas en ese entonces como sarcasmo ahora se leían como banderas rojas. Según los informes, William cerró el archivo y dijo: «Nunca quisieron que perteneciera». Esto ya no se trataba de una cena. Se trataba de 10 años de críticas silenciosas, crueldad sutil y falta de respeto tolerada del círculo íntimo de Camila. A las 9:30 p.m., William había cancelado sus compromisos para el día siguiente. Convocó a su asesor legal principal, a su secretario privado y a un enlace constitucional de Clarence House. La reunión duró poco más de 2 horas y concluyó con una sola página de decisiones marcadas para discusión inmediata con Su Majestad. Entre ellos, la exclusión de Laura López de los eventos reales y, lo más controvertido, una petición formal para revocar el título ceremonial de reina consorte de Camila. El personal presente describió a William como mesurado pero resuelto. No estaba actuando por rabia, sino por responsabilidad. «Ella ha hecho más por esta familia que nadie», dijo de Catherine. «Se merece paz». Era la primera vez en su reinado como príncipe de Gales que William había usado toda su autoridad como futuro monarca. Y al final de esa noche, las líneas de batalla estaban trazadas. No entre hermanos, sino entre generaciones. Por la mañana, Clarence House estaba notificada. William se había quitado los guantes, pero ya no se trataba solo de los insultos de Laura. Se trataba del fracaso de Camila para liderar. El futuro rey no estaba pidiendo disculpas. Estaba exigiendo rendición de cuentas. Y cuando llegó a la residencia de su padre el 19 de julio, no solo llevaba evidencia. Llevaba un ultimátum que sacudiría la corona hasta sus cimientos. El ultimátum al rey Carlos.
El 19 de julio de 2025, justo antes de las 11 a.m., William llegó a Clarence House, flanqueado por solo un ayudante y su asesor legal. El rey Carlos estaba esperando en su sala de estar privada, sin conocer el propósito exacto de la reunión. En cuestión de minutos, William colocó el informe sobre la mesa. Cada palabra, cada cita, cada observación verificada. «Esto no es un chisme», dijo. «Esto está documentado, presenciado y repetido». Su voz, según los informes, tranquila, no dejaba lugar a la negociación. El punto central de William estaba claro. Camila había permitido que una cultura de insulto y exclusión floreciera alrededor de Catherine. «Si no puede controlar a su hija», preguntó William sin rodeos, «¿cómo puede proteger la corona?» Recitó los años 2013, 2016, 2022, 2025, cada uno vinculado a un desaire documentado, un susurro dañino o un momento en el que Camila no intervino. Carlos dijo poco, eligiendo en cambio escuchar, con el rostro pétreo mientras su hijo emitía la demanda más dura hasta el momento. William solicitó dos cosas: que a Laura López se le prohibiera permanentemente asistir a eventos reales y que el título ceremonial de reina consorte de Camila se revocara discretamente del uso oficial. No se eliminara por completo, sino que se eliminara de los informes del palacio, los programas públicos y las presentaciones ceremoniales. «Ella ya no habla por la monarquía», declaró William. «No después de esto». Citó precedentes reales y su papel como príncipe de Gales, señalando que tenía el derecho de proteger la integridad institucional. Carlos, sorprendido y en conflicto, respondió según los informes: «Eso dividirá a la familia». A lo que William respondió: «La división ya ocurrió. Simplemente no la viste». La reunión duró 57 minutos. Cuando William se fue, los ayudantes describieron al rey como envejecido 10 años. No tomó ninguna decisión inmediata. Pero a partir de ese momento, la monarquía se dividió oficialmente, no por abdicación, sino por rendición de cuentas. El padre había escuchado al hijo. La corona había sido advertida. Pero lo que sucedió después no provino de la estrategia. Vino del orgullo. Porque cuando Camila se enteró de las demandas de William, el 21 de julio, no reaccionó con humildad. Reaccionó con risa. Y ese único momento, la burla, el desprecio, se convertiría en su perdición. La desastrosa respuesta de Camila, el momento en que Camila recibió noticias de las demandas de William, alrededor de las 2:15 p.m. del 21 de julio de 2025. Según los informes, se rió. «Oh, qué preciosidad», dijo, según dos ayudantes principales. «Tanto alboroto por una cena». Desestimó los informes como un tonto malentendido y dijo que Laura solo estaba siendo atrevida. Pero su risa no aterrizó de la manera que esperaba. El personal presente describió el momento como escalofriante. La habitación se quedó en silencio y el daño fue inmediato. Para el 22 de julio, varios de los ayudantes domésticos de Camila renunciaron. 2 asistentes principales, cada uno empleado durante más de 8 años, citaron una pérdida de liderazgo moral en sus cartas de renuncia. Los conocedores del palacio informaron de una creciente incomodidad con la negativa de Camila a disciplinar a Laura o incluso a reconocer las irregularidades. Un asesor de prensa real señaló: «No es necesario tirar a alguien debajo del autobús, pero fingir que nunca sucedió te hace cómplice».
A medida que Camilla redoblaba la apuesta, la crisis se profundizaba. Se negó a hablar con Catherine. Se negó a abordar el asunto con Carlos. Incluso canceló una visita programada a un hospicio de veteranos en Bristol, citando agotamiento. Pero el personal notó algo más. No solo estaba cansada, sino que estaba siendo congelada. Sin actualizaciones de Kensington. Sin sesiones informativas del equipo de William. Por primera vez en 20 años, Camilla estaba fuera del circuito. El golpe final llegó en silencio. El 25 de julio, los funcionarios del palacio eliminaron el título de reina consorte de los memorandos informativos de Camilla para un próximo evento público. Para el 26 de julio, había desaparecido del calendario oficial de eventos de la familia real. No había sido revocado formalmente, pero había sido borrado simbólicamente. Seguía siendo Su Majestad Camilla, pero la corona ya no la presentaba como reina, y detrás del silencio, la mano de William, sin declaración, sin indignación, solo acción. Camilla no lo vio venir, pero el público sí. Porque una vez que el título real comenzó a desaparecer, la verdad estaba lista para estallar. La cena había sucedido. Los insultos eran reales, y en cuestión de días el escándalo explotaría en los titulares con Laura López al frente y en el centro. El palacio se había mantenido en silencio, pero ahora el pueblo hablaría. El título real es retirado. Sucedió en silencio, sin ruedas de prensa, sin ceremonias. El 26 de julio de 2025, los organizadores de eventos del palacio recibieron un nuevo memorándum de estilo interno de la oficina del príncipe de Gales. Instruía que el título de Camilla, anteriormente reina consorte Camilla, fuera retirado de todos los materiales, programas e informes de eventos futuros. En su lugar, simplemente Su Majestad Camilla. Era sutil, legal, pero profundamente simbólico. El papel que había pasado 20 años construyendo acababa de ser reducido en silencio. Para el 27 de julio, el cambio ya había entrado en vigor. En una recepción diplomática, en los jardines organizada en St. James's Park, Camilla fue presentada a los invitados como Su Majestad Camilla, sin ninguna referencia a su antiguo título de consorte. Las invitaciones a las próximas visitas de Estado también fueron editadas. 4 programas públicos que anteriormente la enumeraban como reina consorte fueron reimpresos silenciosamente de la noche a la mañana. Incluso el sitio web oficial de la familia real fue actualizado, eliminando el título ceremonial de su biografía a las 6:45 p.m. Pero el golpe más grande no fue el título. Fue lo que le pasó a su hija. El mismo día, el nombre de Laura López fue agregado a una lista de acceso restringido. Fue incluida formalmente en la lista negra de todas las funciones reales públicas, tanto laborales como ceremoniales. La razón citada: conducta impropia de la corona. No sería invitada al Trooping de Color, galas reales, homenajes o aniversarios de coronación. Ni ahora, ni nunca. Su estatus fue retirado por completo. Los ayudantes principales del palacio lo describieron como una recalibración histórica. Nunca antes el príncipe de Gales había ejercido tal autoridad, ni siquiera durante la crisis familiar en 2021 o 2022. Pero esta vez fue diferente. Esto no era solo política familiar, era protección. Protección del futuro de la monarquía. Protección de Catherine. Protección de Charlotte
y, por extensión, una protección del núcleo moral de la corona. Camila seguía de pie, pero el público podía sentir que las paredes se cerraban. Y cuando la prensa se enteró de los cambios, la eliminación del título, la inclusión en la lista negra social, los exilios silenciosos, la represa finalmente estalló. Porque ahora no solo la familia real estaba mirando, era el mundo. Y cuando la verdad sobre la cena se hizo pública, el nombre de Laura López nunca más sería susurrado al mismo tiempo que la realeza. El público se vuelve contra Laura. En la mañana del 28 de julio de 2025, el escándalo llegó a la prensa. The Sunday Times, The Telegraph y BBC News informaron titulares idénticos. Escándalo en la cena real. Laura López se burló de la princesa de Gales frente a diplomáticos. En cuestión de horas, surgieron en línea clips de la cena del 12 de julio, en Clarence House, capturados por discretos ayudantes diplomáticos. Un video de 27 segundos, compartido por el asistente, de un embajador sueco, mostraba a Laura imitando el acento de Catherine. Recibió 2.3 millones de visitas en 6 horas. La reacción pública fue rápida. Hashtags como Protect Catherine, Anna Royal Bullying y Unroyal Laura comenzaron a ser tendencia a nivel mundial. Mails inundaron las cuentas de redes sociales de Laura con críticas. Al mediodía, 2 de sus patrocinios de caridad, una iniciativa juvenil de Londres y una fundación de arte de Cornualles, anunciaron que estaban reevaluando las relaciones en curso. A las 3:07 p.m, Laura había desactivado su cuenta de Instagram. La buena voluntad pública se había evaporado en un solo día. Incluso el rey Carlos, bajo presión, emitió una declaración a través de su secretario de prensa. Su Majestad lamenta las circunstancias que han causado dolor dentro de la familia y entre el público. Fuentes internas dicen que Carlos instó en privado a Laura a disculparse. Ella se negó. Según los informes, Camila la apoyó, diciendo que Laura había sido malentendida. Pero el sentimiento público no se conmovió. Esto no se trataba de malentendidos, se trataba de derecho. El Tribunal de la Opinión Pública había dictado su fallo. Para el 30 de julio, estaba claro que Laura se había convertido en una responsabilidad pública. Los medios de noticias comenzaron a referirse a ella como ex-afiliada real, en lugar de hija real. Su nombre fue eliminado de todos los informes de planificación del palacio. Varios miembros del personal de Clarence House fueron reasignados, y una declaración de un joven partidario de Catherine lo resumió mejor. Te burlaste de una futura reina y lo perdiste todo en una semana. Con Laura en desgracia y Camila borrada de la vida ceremonial, Catherine reapareció imperturbable, sin molestias y totalmente compuesta. No dijo nada sobre el drama. No necesitabas hacerlo porque el 4 de agosto entró en un hospital infantil usando un solo símbolo deliberado y fue suficiente para poner al país en pie. La victoria simbólica de Catherine. El 4 de agosto de 2025, Catherine llegó al Hospital Infantil St. Martha's en Oxford. Un compromiso planeado semanas antes, pero ahora con un nuevo significado. Cuando salió del coche a las 10:07 a.m., los observadores reales lo detectaron de inmediato. El broche de media luna de zafiro de Diana delicadamente prendido a su cuello. El mismo broche que Diana usó en su visita de 1990 al mismo hospital. Un mensaje alto, elegante e inconfundible. Saludó a cada paciente, se sentó junto a sus camas y repartió libros de una nueva iniciativa de lectura. Los fotógrafos la capturaron sonriendo con los niños,
tomándolos de la mano, arrodillándose para hablar con ellos al nivel de los ojos. Cuando una enfermera le preguntó cómo se sentía, Catherine simplemente respondió: agradecida. Ni una sola palabra se pronunció sobre el escándalo. Pero el broche hablaba por sí solo. Twitter estalló con elogios. Esto es lo que parece la realeza. Detrás de escena, el personal del Palacio de Kensington fue inundado. Llegaron más de 7.000 cartas escritas a mano, 300 mensajes digitales y entregas de flores de todo el país. En solo 5 días, muchos dirigidos no solo a Catherine, sino a Charlotte. Una nota de una niña de 10 años en Gales decía: «Vas a ser reina, y espero poder verlo». El amor era real y creciente. Esa semana, múltiples agencias de encuestas, incluyendo YouGov e Ipsos, informaron de un cambio. La aprobación de Catherine se disparó al 84%, la más alta jamás registrada para un miembro de la realeza moderno. La de Camila cayó por debajo del 25%. Y Laura desapareció por completo de las listas. En las tranquilas secuelas de la crueldad, Catherine había ganado. No a través de la venganza, sino a través de la visibilidad, la gracia y la fuerza. Catherine nunca necesitó tomar represalias porque su dignidad lo hizo por ella. Pero detrás de escena, William tenía un movimiento más que hacer. No personal, no político, estratégico. Redibujaría las líneas de la monarquía para siempre, marcando el final de una era y el auge de una nueva brújula real. William redibuja las líneas del poder real. El 7 de agosto de 2025, William reunió a Pausou a asesores principales clave en el Palacio de Kensington para una sesión de estrategia a puerta cerrada. El tema: la reestructuración postescándalo de la influencia real. Durante 4 horas se estableció un nuevo marco operativo. Una investigación más estricta para las invitaciones a familiares extendidos, roles ceremoniales otorgados solo por mérito y todos los títulos heredados sujetos a una revisión interna cada 2 años. El futuro de la corona ya no se inclinaría ante la línea de sangre. Seguiría la conducta. El título ceremonial de Camila permaneció ausente de toda la documentación del palacio. Laura López fue eliminada permanentemente del registro maestro de eventos. Pero no se detuvo ahí. William estableció una cláusula de dignidad para todos los participantes públicos reales, asegurando que aquellos que menosprecien a los miembros de la realeza en funciones puedan ser vetados. La institución es lo segundo, dijo. El carácter es lo primero. La declaración fue escrita directamente en el Código de Conducta de 2025 de la Casa Real. El Palacio de Kensington, ya el corazón emocional de la monarquía, se convirtió en su centro operativo. La familia de Gales ahora comandaba más del 60% de los compromisos públicos. El personal migró de otras oficinas. El enlace de prensa informó de índices de aprobación más altos en todos los grupos de edad, especialmente entre los de 18 a 30 años. La antigua estructura de poder, la que protegía los títulos por encima de la verdad, se había ido. Una nueva doctrina real había tomado su lugar. ¿Y qué quedó? Catherine, Charlotte, William, la imagen de una monarquía moderna, digna y basada en principios. Una construida no sobre la herencia, sino sobre la integridad. Al final del verano de 2025, un mensaje resonó en toda Gran Bretaña y la Commonwealth. En esta corona, no es la sangre lo que gana el trono, es el comportamiento.
Laura desapareció de la vida pública. Camila perdió su título ceremonial. Pero Catherine, ella se elevó más alto sin decir una palabra. Llevando el broche de Diana el 4 de agosto, le mostró al mundo cómo es la verdadera realeza. Y William reescribió el protocolo real para proteger la dignidad por encima de la línea de sangre. La corona no solo respondió, sino que evolucionó. Y el mensaje fue claro. Búrlate de la princesa de Gales y te burlas del futuro.